uno de los futbolistas más sobrevalorados, protegidos y promocionados en los últimos 20 años en México, es sin lugar a dudas el parásito de la selección mexicana de Televisa, Guillermo Ochoa, un tipo infame desde todos los aristas donde se le pueda ver. Y esta vez mostraremos cómo es que este sujeto sigue jugando al fútbol en el equipo de Televisa y cómo es que por muchos años siempre la gran ramera, sus loros con micrófono y todos esos pulerrifles de quinta y apadrinados de los comentócratas de la televisión le han armado una gran carrera mediática, a pesar de que este sujeto sea un portero sin talento y de mala calidad. Debido a que pudimos encontrar algunos datos de severa importancia, ajenos a los que ya hemos presentado en este canal. Además de explicar por qué los medios paleros de Televisa como ESPN o Fox Sports han salido en su defensa, qué es lo que buscan en este jugador y por qué se están preparando para armar toda una puesta en escena para que la gente lo vea como un ídolo y una leyenda mexicana, como el mejor jugador de la historia por haber acudido a 6 mundiales, en donde solo en 4 jugó. Y lo peor de todo, cómo es que sepultó varias carreras de guardametas, que cuando estuvieron en su momento, simplemente terminaron por morder la banca. Cosa que tiene que ver mucho con la formación de futbolistas, que de hecho, si volteamos a ver la política basura de la que fue Enrique Peña Nieto, podremos visualizar que el tema de Paco Memo es como la reforma energética de ese sexenio, que por suerte para los mexicanos ya no existe más. De hecho, sirve para explicar perfectamente cómo es que el parásito de la selección sigue como titular y cómo es que el jugador mexicano de calidad, en realidad, ya está en peligro de extinción. Pues personajes nefastos como Paco Memo Ochoa son parte de su modus operandi muy jugoso de dinero, que le vale a Televisa la entrada de 25 a 35 millones de dólares por contrato con la empresa de carros viejos, de la cual es socio y que gracias a ese pacto seguirá jugando hasta que se retire con todos los honores de la FIFA y del fútbol mexicano. Debido a que Ochoa no solo es un parásito, sino un tipo que viene precedido del resentimiento de aquel 2010, cuando no lo metieron a jugar en Sudáfrica. Y ahora que tiene mucho poder sobre el equipo de Televisa, puede hacer lo que quiera, tal así como lo hace el Canelo Álvarez con el box. Recordemos una de las declaraciones más lamentables de este parásito, con respecto a los porteros que estaban buscando ser titulares, donde dio a entender que si nadie le quitaba el puesto es porque nadie estaba a su altura. Y hay que hacer énfasis, ser portero de ese equipillo se vuelve imposible cuando compites no solo contra un portero apapachado como él, sino que también compites contra el patrocinador que es en las cadenas de televisión. Pues hay que recordar que su empresa patrocina comerciales en la Gran Ramera, en ESPN, en Fox Sports, donde de alguna manera se debe hablar bien del portero. Prepárate, porque este video debes entenderlo para saber lo que sigue en el fútbol mexicano y cómo estará bajando aún más a un foso que pareciera no tener fondo. Recordando que en este canal se dijo hace años que el fondo del despeñadero de la selección de Televisa y la Liga MX aún tiene más profundidad, que lo que pasó en Qatar y en la Copa América apenas es la mitad de distancia del verdadero abismo. Por eso, es muy importante que usted como consumidor aún del fútbol mexicano entienda cómo se moverán las aguas con 2 empresas altamente corruptas e infames, como la del usurero Salinas Pliego y el cara de Cuyo Azcárraga, quienes encumbrarán en este 2025 la carrera de Paco Memo Ochoa, un portero que tiene mucho crédito gracias al negocio que ha hecho con las televisoras. Por cierto, si aún no te has suscrito a este canal, te invitamos a que lo hagas. Así más personas se quitarán la venda de los ojos y verán a la selección mexicana de Televisa como un simple producto podrido, que ya no genera absolutamente nada de pasión. Es por eso que hoy te presento el parásito Memo Ochoa, el jugador mexicano más sobrevalorado de la historia. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas.
Hace algunos días subimos un video donde se muestra cómo opera la selección mexicana de Televisa, y cómo los medios enmascaran las derrotas y los fiascos del único producto que los mantiene vivos con las audiencias. Si no lo has visto, te lo dejaré en la descripción, pues echaron a andar su caja china tras el botellazo de Javier Aguirre, de quien se habló más que del paupérrimo funcionamiento de un equipo que está protegido por la CONCACAF y donde Televisa tiene sus palancas a placer. Es triste saber que es muy probable que los hondureños terminen perdiendo una vez más en esta serie con algún mal arbitraje o simplemente con el dedazo del tiempo extendido o alguna otra marrullería. Para muestra, solo basta apretar un botón y ver quién pitará el juego en Toluca. Será Drew Fisher, árbitro canadiense, quien le dijo a Barton que agregara más de 10 minutos en el Azteca en la última serie entre estas dos selecciones, mismo que le sirvió a la selección de Televisa para empatar el marcador global. Recordemos que Televisa necesita que su equipo avance para recuperar el dinero que va a perder en los tribunales gringos. Es de suma importancia que su selección le gane a Honduras, ya que una vez más, con este equipillo, en territorio gringo, pueda facturar millones de dólares, sabiendo que a pesar de que mucha banda en Estados Unidos ya entendió que ese equipo no es un símbolo patrio, aún hay muchos paisas que siguen gastando su dinero a lo tonto apoyando a una oncena de futbolistas miserables y comodinos que lo único que quieren es dinero y reflector. Además de llenarle los bolsillos a las televisoras y a la gran ramera Televisa para que siga lucrando con este circo desgastado y así muchos aficionados vuelvan al redil en aquellos lares. Hay que ser muy inteligentes para entender cómo actúan estos sátrapas. Televisa está en severos problemas financieros y hoy más que nunca lo que necesita es dinero. Y la única forma de llevar a su selección a Estados Unidos, sea como sea, o a punta de pistola si es necesario, porque allá los patrocinadores están sumamente fijos, como siempre, para invertir en este equipo basura. De ahí se desprende en específico el tema de Guillermo Ochoa, alias el parásito de la selección, bote que le dimos en este canal hace meses y por el cual nos bloqueó de sus redes sociales, porque supo que le habíamos hecho una saga de videos mostrando su modus operandi para llegar a ser una leyenda ficticia, un jugador extremadamente sintético por los medios paleros quienes lo defienden a capa y espada. De hecho, vayamos directo con uno de sus principales paleros, ESPN, y hay que explicar que según la versión oficial de este canal, es que se apoya a Paco Memo porque es mexicano, siendo de entrada una aberración ética y profesional por los disque periodistas y pericos que trabajan aquí. No puedes ser palero de nadie si te dices objetivo, aunque sea de tu país. Pero no, en ESPN tienen una encomienda: proteger a Guillermo Ochoa, quien es accionista de la empresa Kavak y que a su vez mete comerciales en ese canal. ¿Alguno de ustedes ha visto los comerciales de esa empresa en ESPN? Solo para que vean, si una empresa, por ejemplo, quiere salir en el Super Bowl, el tiempo es valioso y millonario. De hecho, en entrevista, Javier Balseca, especialista en marketing publicitario, comentó textual lo siguiente: los comerciales virtuales normales de 10 segundos cuestan 350,000 en un clásico de fútbol mexicano entre América y Chivas. En el Super Bowl, estos virtuales están entre 600,000 y 700,000 pesos. Eso es en eventos en vivo, pero cuando se trata de un comercial en algún espacio de programas de debate, el precio oscila entre los 40 y 120,000 pesos, dependiendo del programa y de quienes estén en el panel. Por tanto, supongamos que Kavak sale en 5 ocasiones en el programa, con un costo de 120,000 pesos. Tan solo ese programa, con ese único patrocinador, se meterá en un lapso de 1 hora, aproximadamente 600,000 pesos. Para que se dé una idea, de Paco Memo como patrocinador de programas lo veremos más adelante. En el caso de Televisa, la empresa de Paco Memo ha llegado a pagar entre 100 y 160,000 dólares por espacio publicitario, que viene siendo un aproximado de 2 millones de pesos por comercial, siendo un negocio totalmente redondo en competiciones importantes. Sin embargo, mientras ESPN transmita los juegos de Paco Memo, podemos ver muchos comerciales de su empresa. Además de que malamente ESPN ha formado ideologías estúpidas que van contra la objetividad del periodismo.
pues cuando transmitía los juegos del Salernitana, Jorge Pietrasanta y Francisco Gabriel de Anda y toda la comitiva de focas aplaudidoras que trabajan en ese tugurio siempre le justificaron sus errores garrafales. Si lo goleaban, la culpa era de la defensa. Si se comía un gol, era porque el pasto estaba seco. O el delantero era un crack, del nivel de Ronaldo Nazario. O Paco Memo siempre estaba solo contra el mundo. Cuando le metían 6 o 7 goles, siempre decían que atajaba 20. Y que era normal que le metieran 5 porque de milagro no fueron 10. O que también hacía casi atajadas. ¿Sí entiende? O sea, el punto es que siempre la encomienda es protegerlo, hacer creer que nunca se equivoca, que siempre ha sido un portero que se ha envalentonado por seguir jugando en Europa, que le ha valido que lo goleen y que le hayan clavado más de 1000 goles en su putrefacta carrera. De hecho, cuando Honduras le ganó la ida a México, en esta Nations League, en el panel de Fútbol Center, citaré algunas palabras de los que estaban allí. Por ejemplo, Ciro Procuna dijo: Memo Ochoa quedó mal retratado en el primer gol. Pero vean lo que dijo Paco Gabriel de Anda, pues quería criticar, pero no lo hizo por el tema del patrocinio. Ochoa no es titular de la selección. No lo es porque rebota, ya no reacciona, porque tiene 40 años. No estoy hablando mal de él. Al contrario, es el portero de la selección nacional. Tienes que meter al que mejor esté. El primer tiempo fue bueno, pero en el segundo tiempo, en el primero que le exigen, ya le cuesta. Vean cómo este sujeto disfraza su crítica. O sea, dice que no es el portero titular, pero a su vez no habla mal de él, opinando con cierto miedo. Luego se contradice porque explica que tienen que poner al que mejor esté, pero que el titular es Ochoa. Por tanto, solo fue una cantinfleada nivel Dios. Luego empezaron a hablar con otro español, que puso como ejemplos a Zubizarreta y a Gianluigi Buffon, que según eran lo mismo que el caso del Parásito. Pero perdón, estos dos porteros, de alguna manera en el caso específico de Buffon, siempre tuvo buen nivel, un arquero de élite el cual no es lo mismo que Paco Memo Ochoa. No puede compararse siquiera a pesar de que en efecto, en el último año de Buffon, las cosas no estaban bien en su aspecto físico. Los medios siempre van a proteger a los activos que les benefician, en este caso ciertos jugadores. Lo mismo pasó con el Chasquito Jiménez cuando ESPN pasaba sus juegos. Todo tiempo era porrismo exagerado, que se salía por completo de la realidad. Pues los medios viven en esa realidad alterna plagada de mentiras que siguen intentando vender a como de lugar. Cuando la gente poco o nada cree de lo que expresan o señalan. Jorge Pietrasanta fue otro. Siempre le ha echado la culpa al sol, a la luna, a la Tercera Guerra Mundial, a los huracanes, a las defensas, a los clubes malos y a los años bisiestos. De que si Ochoa es goleado, cualquiera de estos antes mencionados es el responsable. Pero Ochoa no. Él es el impoluto, un tipo purificado, solo porque tuvo el valor de irse a jugar a Europa, con puro equipo miserable que busca no descender, y donde siempre aseguraría la titularidad. Y sería parte de los hasta ahora 3 descensos. De hecho, tiene el igual de descensos que de mundiales jugados. El Parásito Paco Memo literal es una empresa. Pero, ¿por qué es el protegido? Porque tiene intereses en las televisoras y en la selección de Televisa. Hay que recordar que ya lo han impuesto. Ahí está el Tuca Ferretti, quien dijo que se lo impusieron en 2018 en los Juegos Amistosos en Argentina. A Jimmy también se lo impusieron. A Diego Coca también, y de paso este reveló que no quería ni entrenar. Pero tampoco dejar de ser el titular. Eso dicho por el técnico. Es un mito que a Aguirre no le impongan jugadores. Claro que pasa. Ochoa es un activo. Sigue jugando bajo su modus operandi. Recibe dinero por ello, porque es la cara de la selección. Hace comerciales y publicita a su empresa de carros viejos. En el juego contra Estados Unidos en Guadalajara, él había dejado en claro que no estaba para ser banca y que si era llamado para los juegos importantes, debía jugar. No quiero ser banca, así se había expresado. Imagínese usted el poder que tiene este sujeto que es capaz de dar esas declaraciones cínicamente. Pregunto, ¿qué pensarían los otros porteros que están atrás de él? Hay que recordar que Ochoa por mucho tiempo
le ha dado millones de dólares al equipo de Televisa, además de darles rating. Inclusive es intrigoso y sobre todo es un resentido. Recordemos lo que pasó con Andrés Guardado cuando le preguntaron por el pelos de brócoli. Textual, Guardado confesó lo siguiente: a Memo Ochoa lo veo con la selección mexicana en la Copa del Mundo del 2026, pero no como titular. Hoy en día veo a Malagón. Mi compadre Ochoa ya está veterano, pero en selección siempre responde. Sigue jugando en Italia. Eso deberíamos valorarlo. Si ves que Memo va a llegar muy justo al Mundial, sería adecuado hablar con él y hacerle entender que necesitas prevenir por si él no está en 2 años. Sin embargo, 3 doritos después, el parásito se enojó con él. Textual, en entrevista Guardado semanas adelante, dijo lo siguiente: se enojó conmigo mi compadre. Compadre, ya levántame el castigo, güey. De hecho, no me bloqueó de las redes sociales, pero sí se agüitó conmigo. Solo para que vean lo resentido que es este pelmazo. La crítica que no le gusta, pues bueno, agarra y te bloquea, siendo solo espasmos de tiranía lo que este sujeto refleja. Pero, ¿a quién le importa la selección mexicana de Televisa? Solo a quienes les deja dinero, medios paleros, algunas sanguijuelas como canales futboleros de YouTube que reciben las imágenes de los goles de las televisoras para crear su contenido pitero o sus resúmenes chafas estilo acción que ya nadie ve. Por eso, hay que proteger al patrocinador, porque Memo Ochoa lo es. Es un tipo que vende solo imagen, chaquetas mentales de los absurdos románticos erráticos del fútbol, que piensan que este jugador es la panacea, cegados por el falo de Televisa y el atole blanco que bombea hacia sus cerebros microscópicos. El aplaudidor de Ochoa se emociona por su único récord personal que vale la pena y que ganará a base de simple marrullería: 6 mundiales, la imagen del negocio. En 2024 se supo a cuánto ascendía su fortuna según Celebrity Network. El valor neto de Paco Memo, que es de $5 millones en 20 años de carrera, pero su patrimonio neto ronda los $100 millones, donde sus principales negocios, que lo mantienen como titular indiscutible y muy por encima de las decisiones de cualquier técnico, son precisamente Kavak, empresa valorada en $5,000 millones y donde es accionista, uno de los más importantes. También de Treble Music, una plataforma digital competencia de Spotify. Esta aplicación es fondeada por empresarios regios y colombianos, pero en esta app también hay manos de Televisa Univisión, quien es inversionista minoritario. Paco Memo, puso sobre la mesa 25 millones de verdes para su financiamiento. Imagínense, Kavak pagó entre 25 y 35 millones de dólares por patrocinar a la selección, y Paco Memo a su vez solito puso 25 melones en la mesa para fondear una aplicación de música, solo para que vea el poder de este sujeto. Pero si quiere más, podemos ver cómo marcas que patrocinan a la selección de Televisa lo tienen como principal cara de sus comerciales. Por ejemplo, AT&T, Coca-Cola, Soriana y hasta Hugo Boss. Marcas quienes hace años habían patrocinado a la selección mexicana de Televisa. Imagínense, contra todo ese conglomerado de negocios del parásito compiten los nuevos porteros, quienes sumisos deben aguantar vara hasta que este sujeto se retire por cuenta propia. Y lo más cagado del asunto es que aún medios como Televisa, ESPN o Fox Sports se preguntan, vi a aquellos que medio lo critican, lo siguiente: ¿cómo es posible que siga como titular, haciéndose totalmente pendejos y olvidándose de todo este negocio bien articulado entre Televisa, medios, selección mexicana y el parásito Ochoa? Por eso mismo, quienes piensan que Paco Memo saldrá por la puerta de atrás o ya no será convocado, está sumamente equivocado. Por eso, cuando las televisoras deportivas arman sus debates como haciendo pensar que ya lo sacarán de la selección, solo están engañando a la gente para rellenar su parrilla de contenidos con debates totalmente inertes, sin sustancia, sin sentido. Pues todo aquel que sigue creyendo que ahí se hace crítica objetiva es simple, solo sigue viviendo en una triste y absurda simulación. De aquí viene precisamente el tema de la falsa leyenda que le quieren hacer creer a la gente.
Incluso hay que recordar en el Mundial de Qatar 2022, cuando el vasco que da asco Aguirre estuvo en la gran ramera comentando. Dijo por ahí en una de sus intervenciones que Memo Ochoa no le gustaba para titular y que jugaban literal con uno menos. Entonces, ¿por qué 2 años después lo tiene como titular? Ahora mágicamente le gusta. Pero los medios quieren imponer la historia de una falsa leyenda, ya que hay varios comentarios que ya suenan por ahí, donde según el argumento es que el parásito Memo Ochoa irá como titular al Mundial Tripartito solo para contener, entre comillas, la crítica de una de las peores versiones de este equipo. Pero, ¿perdón? ¿Contener? ¿Contener qué? Ochoa no es ídolo, no es un referente, no es una leyenda, pero cuando dicen que salvará la crítica del fracaso de Aguirre, es simplemente verborrea, barata, para lavarle la cara. Por ejemplo, uno de esos que trae ese discurso desgastado es el director del Pasquín Record, Carlos Ponce de León. Televisa, por su parte, mandaron a Vaca a criticarlo solo para emular a Martinoli, clásico copión guionizado. Luego, Faitelson, que es un simple doble moral y come cuando hay. Un día critica a Paco Memo y el otro no lo critica solo para generar polémica barata. Quien se crea y piense que Faitelson hace crítica con sustancia, simplemente es un ignorante. Fox, otro pelmazo asqueroso de la narración, un cabeza hueca como el Pollo Ortiz, salió a defender a Ochoa y también a criticar al narrador chillón de Andrés Vaca, diciendo conceptos estúpidos, cayendo en el fanatismo total. Textual dijo lo siguiente: hoy lo popular es tirarle a Ochoa. Tengas razón o no. ¿Por qué? Sencillo. Es lo que muchos piensan. Acá no se trata de ser mejor o saber más. Se trata de caer mejor, caer bien, ser tribunero, pues. Pero, ¿por qué todos estos le lavan la carita al parásito? Muy sencillo y simple. La selección mexicana de Televisa está quemada y de todos, el que más vende es Paco Memo, pues tiene un sector que lo apoya y otro que lo aborrece. Televisa necesita vender y lo seguirá manteniendo en la titularidad aunque sea malo. Recordemos que da igual si ganan o no. El chiste es que los consuman, que la gran ramera traiga patrocinadores y estos llegarán si el parásito juega. Por tanto, la encomienda es la siguiente, escuche muy bien. Guillermo Ochoa no se toca. Es el eje número 1 del negocio y del arrastre de las masas mexicanas, mexicoamericanas en el Mundial Tripartito. Además, se tiene que crear una leyenda a su alrededor, porque es socio comercial y principal activo de Televisa, quien es la que dotará de señal en México y en Estados Unidos para el Mundial del 2026. Están en juego miles de millones de dólares, siendo Ochoa el principal activo de este Mundial. Por eso mismo, se tiene que crear una bolsa de protección al estilo NFL, sabiendo que los medios deportivos aún tienen injerencia en esas audiencias ignorantes y que les creen todo, que les sintonizan solo para ver circo, gritos y cero debate en una especie de telenovela, una realidad alterna y ficticia que venden cada 4 años con el tema de la selección. Solo porque esta vez, a la falta de referentes y gente que venda, o sea polémica, Guillermo Ochoa será el eje central de la venta de los aficionados atolizados que seguirán poniéndosela verde, yendo a los estadios para apoyar a esta pseudo selección, a pesar de que ya saben perfectamente bien que es un simple aparato de venta, de derrama económica para los bolsillos del cara de Cuyo y de la gran ramera de la comunicación Televisa, que le urge por completo tener de nueva cuenta el poder. Y la única opción es con Guillermo Ochoa, el parásito de la selección. Ese posible éxito depende de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, una moneda que está en el aire, la cual si explota como se cree que será, ni Memo Ochoa ni nadie podrá evitar la hecatombe financiera de Televisa y de sus asociados, entre ellos Paco Memo, la selección y la propia Liga MX. Por eso, es importante que más audiencias sepan de este gran entramado que cocinó muy bien la gran ramera Televisa. Es el Frankenstein más importante en los últimos años que genera millones de dólares en las arcas de la televisora y de su gallina, de los huevos de oro. Pues hay que recordar que en México ya es el 99% de negocio y el 1% de fútbol, donde quien manda es quien pone y genera dividendos monetarios. Y si el capricho de Ochoa es jugar, entonces ¿qué más da? ¿A quién le importa el fútbol? ¿A quién le importa el descontento de la gente? Pero aquí es más importante, y donde viene lo mejor, la siguiente pregunta. ¿Por
¿por qué enojarse por los resultados de un equipo altamente putrefacto y corrompido, como la selección mexicana de Televisa, la cual solo representa a los potentados ladrones de cuello blanco? Por eso es preciso decir que quien ya no se molesta con este equipo y al contrario, se divierte con sus derrotas, es quien realmente ama a México y no se traga el engaño que los medios deportivos quieren imponer, romantizando a un tipo que solo hace negocio y es malo atrapando las pelotas, evidenciando que en México solo es negocio y el tema futbolístico solo es el gancho para que los ineptos, ignorantes, que siguen pensando que Televisa es buena y que el parásito Pacomemo es leyenda, viviendo, aún en la chaqueta mental, que algún día la selección de Televisa será campeona del mundo. Cuando se reveló la reforma energética de Enrique Peña Nieto, la cual beneficiaba a los grandes capitales extranjeros y que sometía a la empresa del Estado Pemex para que otras compañías como Iberdrola tomara la chamba de los mexicanos, el partido en el poder, en ese entonces, argumentaba que con la IP, sacando petróleo y refinando, las gasolinas bajarían y también los energéticos como la luz y el gas. Sin embargo, eso solamente fue un engaño. Los activos no se quedaron en México y hubo fuga de capitales. Solo los extranjeros se beneficiaron, pues trajeron a su gente a trabajar a México, desplazando a los obreros nacionales. Ya que lo más aberrante fue que la gente pagó el precio. La luz, las gasolinas, el gas y hasta el dólar se fueron por los cielos. Pemex estaba en vías de desaparecer y con ellos todo el patrimonio nacional. Sin embargo, cuando hubo un cambio de gobierno, se le dio la vuelta a esas leyes que sometían los activos mexicanos y regalaban el dinero a los extranjeros, dejando al pueblo en la miseria. La gente despertó, se quitó la venda de los ojos y salvó a su país. Ahora esa reforma energética que irónicamente extraía petróleo, luego lo vendía al extranjero. Ya lo refinaban y luego los extranjeros le vendían a México en forma de gasolinas y aceites y muchas otras cosas más, pagando cantidades estratosféricas y a su vez robando del erario para hacer multimillonarios a los políticos corruptos. Por eso, el expresidente Andrés Manuel siempre relacionó esto como con el jugo de naranja, que dice más o menos textual así: imagínense, nosotros tenemos los campos de naranja, mandamos las naranjas al extranjero y luego nos regresan el jugo y nos lo venden al doble o al triple. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con Pacomemo y la selección de Televisa? Pues es básicamente lo mismo. ¿Cómo? Pues verá. Poco a poco, los medios mexicanos deportivos fueron agrandando jugadores malos y medianos, sin talento. Aplaudieron canteranos que llegaron por palancas y al paso del tiempo terminaron por abandonar la formación de futbolistas mexicanos con talento y calidad, prefiriendo naturalizar extranjeros o en su defecto robar futbolistas jóvenes a los gringos, buscar jugadores con sangre mexicana en el extranjero. Mientras que a la materia prima nacional simplemente la abandonaron. Paso de los años, la producción de jugadores mexicanos bajó y para ahorrarse una lana en formación, prefirieron irse por la fácil, convencer a futbolistas que ni mexicanos son o que no tienen algún arraigo con el país. Cuando se daba que algún jugador gringo con sangre mexicana aceptaba estar en selección, este era promovido por los medios para que tuviera un arraigo sintético. Por ende, al jugar, no generaba nada con el grueso de la afición mexicana, porque era un ídolo creado por la televisión, dejando así solo a futbolistas del ayer como Pacomemo. Pues mientras no haya jugadores mexicanos nuevos y con talento metiendo presión desde abajo, los puestos como los de portero tendrán en este caso al parásito casi perpetuo y argumentarán que no hay talento, no hay porteros. Pues sí, si ya no forman nada, es evidente que será imposible que llegue alguien mejor que Ochoa. Ese es el mecanismo. De hecho, Jorge Campos en algún momento dijo esto textual: en México, con mucho respeto, no se enojen, estamos mal formados, nos forman mal a los porteros, hay cosas que tienen que ir evolucionando. En Europa ya los están metiendo a jugar y en México tardamos, los formadores de porteros están mal. La idea es que México tenga jugadores de otras naciones o futbolistas que fueron formados en otros países y que vendan. Según la ley Torrado, la cual dice algo más o menos así: hay que captar a jugadores formados en otras academias del extranjero y así ahorrar un paso en la formación de futbolistas en México. Sin embargo, esto será la lápida prematura de este equipo que solo vende ilusiones a las aficiones más ignorantes del país. Por eso,
No te dejes engañar. Abre los ojos y reflexiona. Sobre todo, el dinero que tú le regalas a Televisa, a Paco Memo y a todos esos que hacen negocio con la pobre y endeble pasión del mexicano aún creyente de estos circos absurdos y malogrados. Pero dime, ¿aún te quedan dudas de cómo van a proteger al parásito Paco Memo Ochoa? ¿Sigues apoyando a la selección mexicana de Televisa? ¿Crees que haya robo en Toluca? ¿Te gustaría que la selección mexicana de Televisa desapareciera para siempre del mapa futbolístico? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.